Buenos días. ¿Has visto las noticias del día de hoy? ¿Has considerado lo que anuncian en esta mañana? ¿Sabes? Uno lee las noticias, las ve pues, por televisión tal vez, y parece que siempre hablan de los famosos, de los ricos, de la gente importante, de asuntos que son muy trascendentes, ah, y pareciera que todo gira en derredor de ese tipo de circunstancias. Pero eso no es exactamente así. Permíteme leer para ti un fragmento del Evangelio de Lucas, porque la historia de la Natividad tiene que ver con cosas de estas. Permíteme leer para ti Lucas capítulo 2, los versículos 1 al 5. Dice así la escritura. Poco antes de que Jesús naciera, Augusto, emperador de Roma, mandó hacer un censo, es decir, una lista de toda la gente que vivía en el imperio romano. En ese tiempo, Quirinio era el gobernador de Siria y fue el responsable de hacer este primer censo en la región de Palestina. Todos tenían que ir al pueblo de donde era su familia para que anotaran sus nombres en esa lista. José pertenecía a la familia de David, y como vivía en Nazaret tuvo que ir a Belén para que lo anotaran, porque allí había nacido mucho tiempo antes el rey David. Lo acompañó María, su esposa, que estaba embarazada. ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabo de decir? El nacimiento de Jesús, siglos antes, fue anunciado por el profeta Miqueas diciendo exactamente el lugar donde habría de nacer el Mesías. Y sabes, esto me hace recordar precisamente esto. Dios, este Dios soberano, todopoderoso, con el que vivimos, el que nos ha llamado para formar parte de ese pueblo suyo, es el Dios que tiene el control de todas las cosas. Y sí, este Dios todopoderoso es el que tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. ¿Y sabes? Él hizo que gobernadores de forma regional o a nivel imperio, donde se incluían muchos países, lo que ahora son muchos países, finalmente ellos tomaron decisiones para poder favorecer a la gente más pequeña. ¿Quiénes son los más pequeños? Los más pequeños en el lenguaje de la Biblia son aquellos que son sensibles a escuchar la voz de Dios. No refiere realmente a los niños, quedan incluidos por supuesto, pero no solamente son los niños, sino todas aquellas que pueden no ser ricos, famosos, no son gente importante, no son grandes políticos, pero son gente que son sensibles a Dios. Y sabes, este Dios todopoderoso mueve imperios completos para poder cumplir con el designio que él mismo se ha trazado. Y entonces movió a emperadores, a gobernadores, para que el Mesías naciera en donde tenía que nacer, es decir, en Belén de Judea. Y ahí nació Jesús. Pero esta historia de la natividad y cómo Dios actúa, realmente no solamente se trata del nacimiento de Jesús, sino que Dios hizo todo esto y movió a los gobernadores y, por qué no decirlo, incluso a las estrellas para poder anunciar el nacimiento del Mesías, y movió todo justamente para que gente pequeña como María, como José, aquellos pastores que llegaron a conocer quién era el Mesías, toda esa gente pequeña pudiera experimentar de la bendición de Dios. Y Dios sigue actuando exactamente de la misma manera. Dios sigue actuando a favor de esa gente pequeña. Y sabes, Dios en este mundo es el que tiene el control de todas las cosas. Él es soberano y Él no ha renunciado a esa soberanía, sino que por el contrario la sigue ejerciendo cotidianamente. Así es que en esta Navidad debemos de recordar esto justamente. Nuestro Dios, el Dios que nos ha colocado bajo su abrigo y nos llamó a ser pueblo suyo, Él sigue gobernando y va a seguir gobernando. Y Él va a mover el cielo, la tierra, a los gobernantes, a los políticos, a los ricos y famosos, a quien sea, para que su pueblo pueda seguir experimentando bendición. Y sabes, parte de esa bendición tiene que ver con el ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Porque la más grande bendición realmente no es que sanemos. La más grande bendición no es el sustento económico.
Todas esas cosas son importantes y todas son suplidas también por Dios. Pero la más grande bendición es que tú y yo podamos ser conformados a la imagen de Cristo. Y sabes, el Dios soberano en el que descansamos sigue trabajando así a favor de los más pequeños. Que Dios bendiga tu vida y Dios mediante nos vemos mañana.